Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos, que el Creador les bendiga y les guarde, y le damos la bienvenida por estar presente en las clases y poder estudiar juntos la porción de la semana. La parashá que vamos a estudiar y que hemos estado indagando es la parashat Ki Titzá. Esto quiere decir cuando censes. La parashá de esta semana encontramos diversos temas. Uno de ellos es que Dios le habló a Moisés que pudiera censar a los israelitas. Es curioso notar que le pide que entreguen cierta cantidad de shekel. Shekel es la unidad de medida que usaban en el tabernáculo, específicamente para los efectos del santuario. Se usaba precisamente el shekel. Por lo tanto, Dios le ordena que cada judío entregue este shekel, y de esta forma ellos pudieran contabilizar cuántos judíos eran, y así evitar lo que menciona la Torá, el mal de ojo. Una pequeña enseñanza hay allí, que cuando se censa a grandes comunidades existe una forma, que es lo que lo revela en la porción de esta semana, entregando este medio de shekel para evitar el mal de ojo. Así que es curioso lo que muestra esta porción. Vemos por otro lado que nos habla un poco de la fuente del Kior, la pileta donde se lavaban los pies y manos los sumos sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. Por otro lado, Dios le da una fórmula en relación al aceite de la unción. Le da otra fórmula para crear también el incienso. Designa a constructores del tabernáculo. Dios, en este contexto, es cuando encuentra a Moisés al pueblo de Israel en el pecado del becerro de oro, y que es ejecutado, cometido por la demora que había tenido Moisés en el monte Sinaí, y es donde crean ese becerro de oro, lo cual fue algo terrible para el pueblo de Israel. Intercede Moisés para que Dios no elimine al pueblo judío, y al momento de ver al pueblo de Israel cayendo en esta gran idolatría, rompe las tablas de la ley. Producto de esto también, de esta consecuencia, ya no iban a ser los primogénitos que iban a entrar a ministrar, sino que iba a tener el mérito los levitas para llevar a cabo el servicio divino en el tabernáculo o el Mishkan. Todo esto sucede también, habla un poco del Shabbat, de esta instrucción de Shabbat, de las tablas de la ley, y todo esto se da en la parashá de esta semana, que es bastante amplia. Y finalmente concluye en la aliyá o sección número 7, donde se renueva el pacto de las tablas. Las segundas tablas que obtiene Moshe eran tablas con códigos, eran tablas que había que descodificar. Esas eran las segundas tablas, que es la que nosotros tenemos ahora en la Torá. Las segundas tablas era una Torá desvelada más bien. En cambio, las primeras tablas era una tabla revelada, donde se mostraba toda la esencia de los secretos del mundo espiritual. Las segundas tablas había que descodificarlo. En cambio, en la primera estaban todos los secretos mostrados, revelados, y no había necesidad de poder
entender el código porque estaba todo revelado en las primeras tablas. Tenía el potencial de a los pueblos de Israel convertirlo en ángeles. Esto es un concepto que se llama angelomorfosis. Tenía la capacidad de elevar a las almas y que se pudieran convertir en ángeles. Que fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se encontró en el monte Sinaí y antes de que sucediera el becerro de oro. Tenía cualidades las primeras tablas de tal magnitud que revelaba todos los secretos del mundo espiritual. Tenía el potencial de elevar a los israelitas por sobre las fuerzas de los astros, por sobre las fuerzas del Tikún, y que nada lo iba a afectar, porque habían elevado su alma y sus conciencias a tal magnitud, como mencionaba, a la de los ángeles. Tenían esa similitud. Así que hoy lo que tenemos es el resultado de historias, tenemos el resultado de textos que sucedieron así, que fueron tal como lo detalla cada episodio en la Escritura, pero cada momento de la historia de la Biblia que nosotros leemos, existe un código. Y ese código hay que descifrarlo. Las segundas tablas había que revelarlas. Había que entender el secreto oculto. Eso eran las segundas tablas. Las primeras todo lo revelaba. Todo estaba a la luz. Así que la parashá de esta semana, Kitizá, cuando censes, está en Éxodo capítulo 30 del verso 1 hasta el capítulo 34 verso 35. Y el tema de hoy es el llamado Betzalel el artesano. Betzalel fue un hombre que Dios lo dotó de sabiduría, de inteligencia, a tal magnitud que él pudo crear el tabernáculo. Pudo ser parte de este diseño. Dios eligió a este hombre con una sabiduría e inteligencia que él pudo materializar lo que estaba en los mundos superiores y llevarlo a la práctica en este mundo terrenal. ¿Qué significa artesano? Un artesano es la persona que realiza objetos de artesanía, ¿cierto? Lo cual lo hace un trabajo con sus manos o utiliza alguna herramienta que sea propia de las manualidades y que implica cierta destreza y habilidad para su trabajo. No cualquier persona es un artesano. Esto lo comenté en la clase anterior y también lo voy a dar como introducción. ¿Todos los relatos que se figuran en la Torá sucedieron? Claro que sí. ¿Acontecieron? Por supuesto. Todos los relatos en las Escrituras sucedieron como tal. Fueron hechos reales. Pero detrás de esto existen mensajes ocultos a través de lo que se narra. Todo lo que está escrito aconteció. Solo que la Torá lo relata con el propósito de que revelemos el mensaje oculto en cada episodio, en cada historia. Y lo que significa que literalmente sucedió tal cual, pero existe un mensaje místico, por decir así, un mensaje espiritual, para que no se asuste, que es necesario descifrarlo. Y que es completamente diferente a lo literal, pero que nos deja un mensaje, un código más profundo. Toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, tiene códigos. ¿Y cómo los podemos descodificar? Estudiando la Torá, los secretos del mundo espiritual. Nos va a dar la herramienta necesaria
para descodificar lo que aparece en las historias de la Torá, en las historias de la Biblia. Betzalel el artesano. Éxodo capítulo 31, del verso 1 al 5. Hashem lo habló a Moshe diciendo, mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, a quien colmé del espíritu de divinidad. Preste atención. Con sabiduría, comprensión, conocimiento, inspiración divina y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, específicamente diseños de entretejidos textiles, obra de artesano, para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y montado de piedras preciosas, en el arte del tallado de maderas y, en fin, para desempeñarse en todo tipo de labor. Dios dotó a Betzalel, descendiente de la tribu de Yehudá, para crear todo lo que involucraba el Mishkan o el tabernáculo. Lo dotó de sabiduría, dice la Escritura, lo dotó de comprensión y conocimiento, lo cual le daba la aptitud, lo capacitaba para crear todo tipo de labor. Ya sea en textiles, ya sea en oro, en plata, en cobre, en tallado de madera o de piedras preciosas, en toda plataforma o objeto él podía trabajar y desempeñar su labor. Interesante cómo Dios dotó a este hombre. Así Dios dotó al primer Adán. El primer Adán tenía una capacidad espiritual de tal magnitud que dicen los secretos del mundo espiritual que él podía ver de un extremo al otro extremo del universo. Es un paralelismo de lo que sucede con Betzalel. Estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de comprensión, de conocimiento. Y así como Abraham, como Adán y como Betzalel fueron hombres que supieron crear. Betzalel, en este caso, tenía la capacidad y el conocimiento de poder crear. Abraham tenía los conocimientos de los mundos superiores y guardó una sabiduría espiritual tan grande que pudo conocer al Creador en sus dimensiones más profundas. Él conocía todos los secretos ocultos. Tenía todos los secretos de la concepción del mundo, de la creación del mundo. Adán también alcanzó un estado espiritual de esta misma forma. Y el ejemplo de esta parashá de esta semana, Betzalel también tuvo esta capacidad. Tuvo sabiduría, tuvo comprensión, conocimiento. ¿Cuál es el código de esto ahora? ¿Cuál es el código de que él tenía sabiduría, comprensión y conocimiento? Betzalel tenía la capacidad de crear. De igual forma, el ser humano tiene la capacidad de crear. Tiene la capacidad de crear objetos, cosas, eventos. Tiene la capacidad de crear circunstancias. Tiene la capacidad de materializar bendiciones. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo materializo lo que está en los mundos superiores y lo aterrizo a la tierra? El ser humano es un creador y no lo sabía. El ser humano tiene la capacidad de crear. El tema es que no tiene conciencia de esto.
Todas las personas tienen ese potencial. No lo han descubierto aún. Nosotros mismos somos creadores de nuestras circunstancias. Y según nuestro nivel de conciencia es cómo el mundo va a actuar, cómo nuestro acontecer va a venir a nuestra vida. Si tenemos una conciencia baja, no vamos a poder intervenir en lo que nos acontece, en la materia, en nuestro alrededor. En cambio, si tenemos una conciencia elevada, vamos a poder intervenir en la materia e incluso en las circunstancias de nuestra vida. Vamos a tener el control de lo que nos acontezca, de lo que nos suceda. Tenemos el control de esto. Betzalel tenía el control de poder crear. Incluso enseñan los grandes sabios del pueblo de Israel cómo fue el que él creó el tabernáculo en pleno desierto, si no había nada a la mano para poder crearlo. Cuentan que a través de la sabiduría y la comprensión y el conocimiento pudo crear todo lo que nosotros vemos relatado, que fue el tabernáculo, el Mishkan. El ser humano con su nivel de conciencia y su pensamiento es capaz de crear circunstancias. Y un ejemplo de esto, si tú tienes un Dios pequeño, Dios va a actuar en cosas pequeñas. Si tú crees que Dios es pequeño, Él va a intervenir en pequeñas cosas en tu vida. Si tú crees que Dios puede hacer un milagro, Él va a intervenir en el milagro. Si tú crees que Dios puede hacer eventos sobrenaturales, Dios lo puede hacer. Pero Él va a actuar según tu nivel de conciencia. Él va a actuar en tu vida según cómo tú lo veas. Si tú ves a Dios de una forma limitada, Él va a actuar con ciertas limitaciones. Porque es como tú lo ves, es como se va a manifestar. Generalmente se ve a Dios pequeño y que no es capaz de hacer nada, que no es dueño de lo imposible. Si tú crees que Dios es grande, Dios va a actuar con grandeza en tu vida. Pero si no, va a ser todo lo contrario. Es que según nuestro nivel de conciencia, va a ser como vamos a observar al mundo. Si tenemos una conciencia baja, vamos a ver a Dios desde esa perspectiva. Si tenemos una conciencia elevada, vamos a poder conocer a Dios en otras dimensiones. Un ejemplo en la Escritura, cuando veíamos que Jacob tenía esa epifanía, ese sueño, y Dios le muestra que había una escalera donde subían y bajaban ángeles cuando estaba durmiendo Jacob. Resulta que esa escalera representa los estados de conciencia del hombre. Los estados de conciencia que el hombre va adquiriendo mediante el estudio de la Torá. Tú puedes estudiar la Torá de una forma literal y lo vas a entender así y aprender así, lo cual no es malo. Pero más allá hay una escalera en estado de conciencia y de interpretación en las Escrituras. Como lo enseñaron en una clase, los niveles de interpretación. Es así que la Torá tiene niveles de interpretación y el ser humano tiene niveles de conciencia, lo cual se llaman estados de conciencia. Voy a cambiar eso, lo había ordenado, pero después lo voy a mejorar. Existe una primera conciencia. La primera es que tenemos necesidades elementales, ya sea de comer, dormir, hacer tus necesidades, tener relaciones sexuales. Ese es un estado de conciencia, el primero. El segundo es tener conciencia de sus sentimientos y emociones. La parte afectiva.
En tercer lugar, tenemos conciencia de que somos seres intelectuales, que usa su razón. Cuarto nivel de conciencia es que el ser humano es capaz de acceder al nivel divino. Y ese es un estado de conciencia. Ese estado de conciencia es tal donde las personas solamente le interesan lo que está fuera del tiempo y del espacio, fuera de las limitaciones de lo racional, y que aquel que llega a esta conciencia comienza a entender las leyes divinas que se escapan de la visión humana, a lo que el ojo ve. Pues el ojo engaña. El ojo te puede decir que la Tierra es plana, y no es así. El ojo te puede decir que si te ofenden, tienes que devolver la ofensa. Que si te dan una bofetada, tienes que devolver la bofetada. Sin embargo, cuando tú llegas a un estado de conciencia superior, entiendes el mundo espiritual, lo cual te dice que no. Si te han dado una bofetada, no es la persona que te lo dio, sino que es un sheliach, un enviado, el cual quiere hacer pagar tu tikún. ¿Qué es el tikún? Son las reparaciones que tú tienes que hacer en esta vida. Y si Dios envía un sheliach es para que tú repararas en esta vida. El tikún es una ley espiritual, lo cual te enseña que todo lo que tú siembras cosechas. Y si hay algo que tienes que pagar en esta vida, lo tienes que pagar. Ese es el tikún. Lo tienes que reparar. Es una ley de tikún que te rebota por lo que has hecho. Este es un nivel de conciencia. Es entender las cosas que te suceden no desde una perspectiva racional, no desde una perspectiva emocional o sentimental, sino espiritual, viendo las cosas desde un ojo espiritual. Otro estado de conciencia es que lo que tú crees que es verdad, es verdad. Si tú crees que Dios es pequeño, como decía recién, es así, es la verdad, es como se va a manifestar. La ley cósmica, espiritual, dice esto: si tú crees que la cosa va mal, va a ir mal. Si tú crees que te va a ir bien, va a ir bien. Si crees que gustas, gusta, o si no, no gustas. Porque todo lo que tú creas que es verdad es lo que te va a suceder. Pues tu creencia materializa los eventos. Va según tu mente. Por eso el apóstol Pablo lo ha enseñado varias veces. Renovaos el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué es necesario renovarnos en el estudio de la Torá? Porque cada vez vamos a hallar otro secreto y así. Y esto nos va a ayudar a escalar en el nivel de conciencia, y a medida va a interferir nuestra forma en cómo vemos la vida. Va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar tu visión, pues tu creencia va a ser en cómo se van a materializar las cosas. Comprender esta manera de pensar es alterar los estados de conciencia. ¿Cómo evolucionamos en el estado de conciencia? Estudiando la Torá, levantándose a las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana a estudiar, desde las 3 hasta las 7, una buena hora para estudiar, estudiando los secretos del mundo espiritual, estudiando la Torá, estudiando la Kabbalah, estudiando los secretos del cielo. Todo esto te va ayudando y va contribuyendo
a tu elevación de conciencia. Cuando tú elevas tu conciencia ya sabes que lo que hacías no corresponde, por lo tanto das un paso más. Cuando te llega el conocimiento de que, por ejemplo, el día de Shabbat es un día sagrado y único en el día de la semana, tú estás poco a poco elevando tu conciencia. Cuando te llega el conocimiento de lo que es Purim, de que existen tiempos de Dios, de que existen fiestas del pueblo de Israel, de que existen tantas cosas y secretos, tú vas elevando tu conciencia. Cada secreto que os compartimos va elevando tu conciencia, tu estado de conciencia. Y ahora lo que he compartido va elevando tu conciencia, porque sabes que todo lo que te acontece es parte del Tikkun, es parte de esta ley espiritual, en donde tienes que reparar. La Torá, la primera Torá tenía la capacidad de elevar a todo el pueblo de Israel a un nivel de conciencia tan elevado que eran similares a los ángeles. Ellos podían conectarse a Dios. Tenían una fe inigualable. Podían ver la manifestación de Dios de tal magnitud que Dios les suplía en el desierto. Hacía que el mar se abriera de par en par. Les daba agua en pleno desierto, agua dulce. Les daba palmera donde habían pozos de agua donde ellos podían beber. Hacía que el agua en medio del desierto fluyera el agua de par en par y ellos pudieran tener agua en pleno desierto. Hacía que la nube en el cielo estuviera de día y de noche. Porque elevaron su nivel de conciencia. Así como tú vayas escalando en la escalera de Jacob, en la escalera de Jacob, es así como vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Si una persona te ha hecho mal, este es un ejemplo, es porque tú lo has proyectado. Por ejemplo, que te dañen con palabras, acciones o la lashon hará, mala lengua. Tú has creado una película de la lashon hará, de daño, de palabras o de actitud, y lo has proyectado, porque tú lo has creado. Tú no decides lo que va a ocurrir. Lo que decide es lo que piensas cuando aquello te ocurre. Pues tu pensamiento es libre. Tú no decides lo que va a acontecer. Es tu pensamiento en que va a analizar la circunstancia en cómo te vienen. Si tú piensas que Dios te envió algo por una prueba, ese va a ser tu nivel de conciencia. Pero si tú das un escalón más, te vas a dar cuenta que es parte del Tikkun. Es parte de la reparación de Dios en tu vida. Una vez escuché de un sabio de Israel que enseña los secretos del mundo espiritual, que decía que cuando tú no logras vencer tus enemigos interiores, Dios crea un enemigo exterior para que tú puedas darte cuenta de tu error. Lo voy a repetir. Cuando tú no eres capaz de vencer tus enemigos interiores, Dios crea un enemigo exterior para que tú pagues tu tikkun, para que tú veas en qué estás fallando. Es en el pensamiento en que surgen. Es todo lo que te va a suceder. Es tu pensamiento en lo que va a ejecutar una consecuencia. De aquí viene todo, de la mente. Si la mente dice, no, es que me lo merezco, me pasó esto porque me lo merezco, es así como te van a suceder las cosas. Si te dicen me va a ir mal porque tu mente lo está creyendo.
no, es que me va a ir pésimo, no, es que no me van a contratar, no, es que no voy a pasar el semestre, no, es que este año no me va a ir bien, no, es que la materia está muy difícil. Tu mente te estás anticipando, por lo tanto, eso va a acontecer en mal. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando enviaron los espías para que vigilaran y pudieran ver la tierra prometida. ¿Qué pasó? Llegaron gente que llegó con un informe negativo. ¿Y qué pasó? Se adelantaron de una forma negativa. ¿Y qué repercutió en el Lashon Hará y lo que hizo el pueblo de Israel? Y lo que Dios quiso exterminarlo allí mismo. Estaba agobiado y cansado del pueblo de Israel, que no creía en Dios. ¿Por qué? Porque actuó con negatividad antes de que sucediera. Y es lo que pasa en el ser humano. Se adelantan los hechos de forma negativa. Me va a ir mal, no me va a ir bien, me va a ir pésimo, no voy a tener éxito. Así como lo piensas, es como va a suceder. Por eso debes elevar tu conciencia. Porque a medida que vayas escalando en niveles de conciencia, vas a poder entender mejor el mundo espiritual y mejor de todo lo que te acontece. ¿Con cuál prisma ves las cosas? ¿Cuál es tu visión de ver al mundo? ¿Cuál es tu visión de ver a tu familia? ¿Cuál es tu visión de ver tu alrededor? Ver todo lo que te acontece. ¿Cuál es el prisma en que ves las cosas? Esto es lo que te hace diferente. Lo que tú llevas es el cómputo de tus pensamientos que has tenido durante la vida. Lo que ha ocurrido solo ha servido para generar pensamientos. Todo lo malo, bueno, pésimo o terrible que te haya acontecido en tu vida es con el fin de generar pensamientos. Y el detonador de tu pensamiento son los eventos que te manda el universo por ley de Tikkun. Tu pensamiento, como consecuencia, va a enviar una serie de eventos a tu vida por ley del Tikkun. Aquí aprendemos que el Tikkun abarca un sinfín de cosas que no imaginábamos. Esta es la ley del Tikkun. Interesante. Interesante lo que vimos recién. O me estoy adelantando. Entonces, el detonador de tus pensamientos son los eventos que te manda el universo, para repasarlo. Por ley de Tikkun, te va a enviar una serie de eventos. Tu pensamiento, el detonador de tus pensamientos son los que te va a enviar el Tikkun. El Tikkun, esta ley del universo, te lo va a enviar de todo lo que te acontezca. Ahora vamos a leer lo que acabamos de analizar en el texto. Y este subtema es descodificando lo que está oculto allí, lo que he mencionado. Éxodo 31, del 1 al 5. Hashem le habló a Moshe diciendo: mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Se le doy este ejemplo para que usted analice de que realmente detrás de todo esto hay algo oculto, hay un secreto. Hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, a quien colmé de espíritu de divinidad, con sabiduría, comprensión, conocimiento, inspiración divina y aptitud creativa para todos los tipos de labor. Cuando habla de sabiduría, comprensión, conocimiento, está hablando de mundos superiores, de mundos espirituales. Está hablando de Jokmá, Biná y Da'at. Sabiduría es Jokmá, comprensión es inteligencia, que sería Biná, y conocimiento sería Da'at. Estos son mundos superiores, son mundos espirituales. Entonces lo que Dios le dio a este hombre, Betzalel, le dio la capacidad de poder entender estos mundos superiores y de aterrizar lo que estaba en el mundo espiritual y traerlo a este mundo. Le dio la capacidad de materializar lo que estaba en los mundos superiores. Le dio Jokmá, le dio Biná, le dio Da'at. Le dio nociones de estos mundos superiores para entender y materializar lo que Dios
estaba en el cielo, lo que Dios le había mostrado en el cielo. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo materializó? ¿Cómo materializó lo que estaba en el mundo espiritual y lo trajo? Conectándose a estos mundos superiores, Jokmah, Binah y Da'at. Él tuvo sabiduría, él tuvo inteligencia, él tuvo conocimiento, lo cual le dio la aptitud creativa, le dio la capacidad de crear. Aquí vamos descodificando lo que leemos. Leemos muy rápido, leemos por encima, pero no entendemos el código. Y hay mucho que enseñar. Existen 3 niveles de conciencia. La primera es la conciencia. El segundo es estados alterados de conciencia. Y el tercero es la supraconciencia. En la supraconciencia no existe dualidad. Es todo uno solo. Supraconciencia es Jokmah, sabiduría. Estos son los niveles de conciencia que revela un gran libro que en alguna oportunidad también lo voy a enseñar. ¿Cómo fue que Betzalel creó y pudo obtener estos materiales en medio del desierto? ¿Cómo él fue? Si bien la escritura, el Midrash avala que Dios envió distintos animales y distintas cosas para obtener estos elementos, pero ¿cuál es el código espiritual de esto? De que él no solamente intervino como lo relata la historia, sino que hay un código. Y los sabios judíos dicen que él usó sabiduría del cielo para poder crear. ¿Y qué fue lo que usó Betzalel? Para crear eventos y circunstancias y materializar lo que estaba en el cielo. Usó las letras hebreas. Usó las letras hebreas, las 22 letras. Usó las letras hebreas, pues las letras hebreas hacen funcionar el computador divino. Las letras hebreas hacen funcionar el computador divino. Es el manual de conexión que nos va a dar una ingeniería divina. Yo he enseñado que las letras hebreas son conectores de bendiciones, conectores de bendiciones del cielo. Pero no solamente esto se detiene allí. Las letras hebreas hacen funcionar el PC divino, el notebook divino. Y es un manual de conexión. Cuando tú pronuncias una letra hebrea, te conecta a los mundos espirituales. Te conectas con Dios. Pues las letras hebreas tienen la capacidad de materializar las bendiciones, de materializar circunstancias en nuestras vidas. Betzalel diseñó el tabernáculo, poseía el espíritu de sabiduría, Jokmah, poseía inteligencia, Binah, y conocimiento, Da'at. Dios le dio un don profético a Betzalel, lo cual era materializar mediante las palabras hebreas. Por eso yo he enseñado, hermano, cada vez hice clase por clase, he estado dando estos tips y he enseñado en la primera instancia cómo Dios hacía las verajá, cómo Jesús hizo las verajá, cómo Yeshua hizo las verajá, cómo Jacob hacía bendiciones, hacía verajot, y el pueblo de Israel hacía verajot, para entender que todo lo que comemos debemos elevarlo. ¿Y cómo lo vamos a elevar? Mediante las letras hebreas en cada verajá, en cada bendición. Cuando hacemos una verajá, elevamos la materia. Cuando pronunciamos un nombre divino, elevamos la materia.
Cuando pronunciamos las verajot, elevamos todo lo que nos sucede. La importancia de las bendiciones. Porque las letras hebreas son creadoras. Y cuando el hombre es capaz de permutar, de combinar las letras hebreas, es capaz de crear. Betzalel tuvo la capacidad de permutar las letras hebreas y creó de esta forma el tabernáculo. Todo el universo fue creado con las letras hebreas. Akadosh Baruj Hu creó la tierra mediante las letras hebreas. Los ángeles, el idioma de los ángeles, son las letras hebreas. Es el lenguaje de los ángeles, es el lenguaje de Akadosh Baruj Hu. Porque las letras hebreas son almas, son inteligencias espirituales superiores. Son recipientes de pensamientos divinos. Son fuerzas creadoras, son energías creadoras, lo cual que cuando se saben usar tienen la capacidad de crear. ¿A cuál nivel de conciencia queremos llegar? ¿A cuál nivel de interpretación queremos llegar? ¿A cuál nivel debemos alcanzar a entender todos estos secretos que están ocultos en la Torá? Las letras hebreas son creadoras de eventos y circunstancias y materializadoras de bendiciones del cielo. Por eso es importante hacer bendiciones, que en otra instancia también se las voy a enseñar, pero es para generar conciencia en su vida. Esta es la última diapositiva. Toda la sabiduría de Abraham y Betzalel fueron guardadas por grandes cabalistas judíos. ¿Quiénes son los cabalistas judíos? Aquellos que entienden y saben descodificar la Torá. Adán sabía de los secretos del cielo. Abraham sabía del secreto del mundo espiritual. Betzalel también sabía. Y todo esto fue guardado por grandes cabalistas judíos y se escondieron de los romanos porque esta ciencia estaba oculta de los romanos. Y desde el tiempo de Adán, Abraham, Betzalel, Moshe y así sucesivamente, y que después llegó a mano de los esenios, esta sabiduría se guardó por largos siglos. Esta sabiduría espiritual llegó a Abraham, Betzalel, Moshe, el pueblo de Israel, y llegó a mano de los esenios, los cuales no quisieron contaminarse con los romanos. Ellos eran los verdaderos sacerdotes. Estos se fueron al desierto o cuevas. Eran ahí donde está que los esenios se guardaron y estuvieron por largos años en las cuevas de Qumran. Ellos eran los cabalistas del primer siglo, respetuosos de la Torá pura, portadores de toda la sabiduría del cielo y que conservaron esta sabiduría. Y ellos tenían como código no revelar estos secretos. El primer siglo así era. Siglos antes también. Ahora en este siglo XXI estamos viviendo este conocimiento, porque el Mashiach muy pronto se va a manifestar. Y hoy se ha despertado el espíritu del Mashiach en todas las almas, en todas las personas, para revelar todos estos secretos. Yeshua estudió con los esenios. Cuando usted ve que desaparece Yeshua de repente. Y estaba Yeshua a los 13, 12 años, después desaparece y tiene 30. Yeshua revelan los secretos, y lo vimos en el módulo de la verdadera identidad de Yeshua. Revela que estudió con los esenios, estudió estas fuentes del pueblo de Israel, estudió durante largos años. Es más, Yeshua estuvo hablando con Hashem durante 7 años en el desierto, cara a cara, así como Moshe.
Pues es así en que Dios dotó a los esenios. Es así como Dios dotó a Abraham, Betzalel, a Moshe. Es así como Dios dotó a los esenios y a grandes hombres de Dios para entender los secretos de la Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Secretos del cielo, para que se pueda entender en sencillas palabras. Y así se fue revelando y traspasando de generación en generación. Y estos secretos, todos estos judíos se los grababan en su mente y se los memorizaban letra por letra, palabra por palabra, y así se fue pasando de generación en generación. Había un rabino, el rabino de Rabí Akiva, era el rabino Eliezer. Fue Eliezer quien creyó que Yeshua era el Mesías. Jacob Hasadik le entregó una respuesta que Rabí Eliezer buscaba y quedó totalmente impactado por la sabiduría que manejaba Yeshua y que manejaba Jacob Hasadik. Este ejemplo aparece en el Talmud. El Rabí Eliezer creyó que Yeshua era el Mashiach y lo mataron cuando fue a proclamarlo a Roma. Incluso hay hombres de Dios que defienden que Yeshua fue el Mesías. Hasta hoy judíos, 100% judíos ortodoxos, que dicen que Yeshua fue Mashiach y además fue un gran cabalista, un gran sabio en la Torá, que estudiaba los secretos del mundo espiritual. Rabí Akiva recibió los secretos del cielo, es decir, la Kabbalah, y cuando él estuvo durante largos años escondido en una cueva, él tuvo visitaciones de Moshe, de Moisés. Y Moshe mismo le reveló los secretos ocultos de la Torá, lo cual estaban en las primeras tablas que recibió Moisés. Y Rabí Akiva lo recibió de mano de Moshe. Pero hermano Génesis, ¿pero cómo que eso es posible? Vamos a la escritura. ¿En qué momento se le aparece Yeshua cuando estaba en el monte de la tribulación? ¿Quién se le aparece? Elías y Moisés. Por lo tanto, a Jesús se le apareció Moisés y Elías. Por lo tanto, no se le va a aparecer a estos grandes hombres de Dios como Rabí Akiva. Moisés mismo se le apareció. Elías se le apareció a Yeshua, por lo tanto le reveló los secretos del mundo espiritual. Yeshua fue un gran cabalista, un gran estudioso de la Torá. Sabía los secretos de mano de los esenios, de tantas cosas que algún día voy a compartir. Él lo sabía. Y así como Yeshua lo recibió, también lo recibieron grandes rabinos como Rabí Eliezer, como Rabí Akiva. Y a Rabí Akiva se le revelaron las primeras tablas directo de Moshe. Tremendo, extraordinario esto. Rabí Shimon Bar Yochai recibió los secretos de su rabino Rabí Akiva. Y fueron los discípulos de Rabí Shimon Bar Yochai quienes escribieron los secretos en los tomos del libro del Zohar, el libro del esplendor. Es así como se fue pasando de generación en generación los secretos del mundo espiritual y que hoy están escondidos en el libro del Zohar, en el libro del esplendor. Son alrededor de 35 libros que revelan las primeras tablas de Moshe. ¿Quién somos? Que nos ayude el Señor a entender los códigos de la Torá. Que nos dé biná, que nos dé inteligencia, que nos dé jokmá, que nos dé sabiduría, que nos dé da'at, conocimiento, para de esta forma entender las escrituras y poder elevar nuestra conciencia, elevar nuestro pensamiento y, como siempre lo digo, elevar así nuestra alma. Esta sería la clase de hoy y que el Eterno les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.